insiste en licitar el tren eléctrico metropolitano. El torneo de clausura 2021 del fútbol de primera división terminará en su etapa regular el próximo jueves. Así lo informó la UNAFUT este miércoles. La Caja de Seguro Social anunció que 65 pacientes se mantienen en lista de espera para poder ser trasladados desde centros de salud regionales a hospitales capitalinos. El presidente de México afirmó que habrá justicia para las víctimas del accidente del metro de la capital, que dejó más de una veintena de muertos y decenas de heridos. Si usted es de las personas que no comulga con ningún partido político y además considera que nuestros representantes electos no atacan las principales problemáticas que vive la ciudadanía en el país, sepa que no está solo, pues esta es una percepción general en Costa Rica, según el nuevo estudio de opinión elaborado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Este 3 de mayo, el presidente de la República, Carlos Alvarado, brindaba su tercera rendición de cuentas al pueblo costarricense. En la misma destacaba logros relacionados a la baja de la tasa del desempleo, la forma en que se ha enfrentado la pandemia en el país y hablaba de la necesidad de aprobar una serie de créditos internacionales que vendrían a alivianar la situación económica que vive el país. Pero es que aunque el desempleo bajara en casi 6% y el lote más grande de vacunas llegara para combatir la COVID-19 anoche al país, la percepción del costarricense está muy distante de lo que el mandatario veía como positivo en su informe. Así también lo dejó ver el nuevo estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP, el cual se realizó a 821 personas a finales del mes de abril. Veamos. Hoy en día los temas que más preocupan a los costarricenses es, en primer lugar, el COVID-19 con 21.7%. Le sigue el desempleo con un porcentaje muy similar de 20%. Y el tercer rubro que más importa a los costarricenses es el costo de vida y la situación económica con 15.2%. Y estos temas se han mantenido, sobre todo el desempleo y el costo de vida han sido recurrentes, ¿verdad? ¿Verdad? Son frecuentes. Entonces, ahí hay que prestar atención sobre qué tipo de acciones estamos dando y políticas que se están promoviendo como sociedad para atender, digamos, esas demandas de la ciudadanía, ¿verdad? Porque como usted señala, parecieran que siguen estando irresueltas o no se le, digamos, ¿verdad? No se logran solventar. Y es que tal y como lo dice Alfaro, este tipo de temáticas, la ciudadanía costarricense lo liga inmediatamente con la poca efectividad que han tenido este y otros gobiernos para resolver problemas que llevan años en la sociedad costarricense. Situación que también ha llevado a que el tico esté cada día menos interesado en la política nacional, pues según este estudio del CIEP, solo el 9% de los encuestados muestra altos niveles de entusiasmo político. Tenemos una elección, iremos a una precampaña y una campaña en tiempos extraordinarios, eso digamos, pero en la que además se ve agravado, digamos, por el tema de un poco entusiasmo de la gente, ¿verdad? O sea, está muy desmotivada. La mayoría de los sentimientos que le provoca la política son sentimientos negativos, ¿verdad? Hay un grupo muy pequeño, pequeñísimo, digamos, de gente que dice tener alto entusiasmo, ¿verdad? Pero esos son contados con las manos, ¿verdad? Con una mano, con los dedos de una mano. Pero además de la desconfianza que siente la ciudadanía por la política, el estudio del CIEP también refleja que las personas no simpatizan ya con los partidos políticos, pues el 87% piensa en este norte. Es decir, que más bien solo 13 de cada 100 personas manifiestan su agrado por una agrupación política, situación que para el experto pone en riesgo la democracia. Estamos en los niveles más bajos de simpatía partidaria que hayamos registrado desde que se mide este tema, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que si lo analizamos desde esa perspectiva, dos grandes motores, digamos, de la participación, ¿verdad? Lo que motiva, lo que impulsa a que la gente participe en política, están muy apagados, ¿verdad? Está la desmotivación en el contexto y por otro lado, una desafiliación, ¿verdad? O una muy poca identificación con los partidos políticos. Entonces, este es un escenario complicado para la democracia.
El panorama no es alentador, tampoco es 100% claro. Lo que sí es real es que la campaña electoral tendrá su arranque oficial en 5 meses y veremos si la percepción del costarricense ha cambiado para ese momento. Y para ampliar este tema está con nosotros el politólogo de CIEP, Jesús Guzmán, a quien le damos la bienvenida a Costa Rica Noticias esta mañana, luego de un informe bastante interesante que ustedes lanzaron ayer miércoles. Buenos días, Jesús. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Jesús, vamos a hablar en orden sobre este informe que ustedes presentan, este estudio que, bueno, se divide, podríamos decir, en 2 bloques. Una parte social y que tiene mucho que ver con la situación salud y la preocupación de los costarricenses en este momento, y otro también de cara al proceso electoral que se vivirá el próximo año. A iniciar con la información sobre la preocupación de los costarricenses. ¿Cuál es la mayor preocupación? Y en este momento, como lo dicen ustedes, es el coronavirus. Adelante. Sí, correcto. En esta medición, al igual que fue en la medición de abril del año anterior, cuando estábamos precisamente en el inicio de la pandemia, se da que el desempleo pasa a un segundo lugar, y ahora tenemos que es la pandemia o el coronavirus como tal el que es la mayor preocupación de la ciudadanía. Esto está muy relacionado claramente con las noticias de las últimas semanas, donde hemos tenido un aumento importante en el número de casos diarios y también de casos en hospitalizaciones y también en camas de cuidados intensivos. Entonces, esto es importante porque nos da cuenta de que la ciudadanía está muy enterada y que está consciente de que esta problemática una vez más está afectando de forma muy fuerte al país, y que si bien es cierto, el desempleo y el tema del costo de vida es un tema muy importante para la ciudadanía, en este momento es el tema del coronavirus el que está afectando fuertemente a la población, y así lo percibe la ciudadanía como tal. Y un hecho a destacar es que nosotros hicimos la encuesta durante 4 días, del 26 al 30 de abril, y en esos días tuvimos la peculiaridad que los 2 primeros días, si hacemos la separación por día, en los 2 primeros días sí era el desempleo y el costo de vida los principales problemas, pero ya a partir de miércoles y jueves, jueves y viernes, que fueron los últimos días que hicimos la encuesta, ya el tema del coronavirus aumentó. Es decir, hubo un cambio importante, y precisamente si vamos y revisamos las noticias y el contexto de esos días, fue donde ya las autoridades de salud empezaron con mucha más vehemencia a reportar un aumento de casos, que ya superamos en los 1.900 casos, inclusive los 2.000, y que ya nos advertían sobre un posible colapso del sistema de salud del país. Bueno, es que hay mucha inmediatez en la información del coronavirus y hay una gran preocupación no solo por lo que ocurre en nuestro país, sino en todo el mundo, y lo refleja también las noticias en cuanto a lo que ocurre en India, y pues no deja de preocupar a los costarricenses también esta información. Vamos a repasar brevemente cuáles fueron los principales hallazgos en cuanto a estas preocupaciones. Se dice que el coronavirus es el 21.7%, ocupa en cuanto a la encuesta, a la población encuestada, el desempleo un 20%, y la economía de nuestro país un 15,2%. Jesús, lo que también no deja de ser proporcional todo y unidireccional. El coronavirus no solamente nos está preocupando por una cuestión de salud, de vida, sino también de la condición laboral y económica que nos está empañando. Correcto. El coronavirus no solo ha tenido una afectación directa en la salud de las personas en Costa Rica y en todo el mundo, y también una afectación directa con los sistemas de salud de los países, sean los hospitales, clínicas, etcétera, sino también ha repercutido muy fuertemente en la economía de los hogares de las personas. Entonces, ver el tema del desempleo, ver el tema del costo de vida, es obvio que va a tener un correlato con el tema de la pandemia. Estos 2 temas, tanto el desempleo como el costo de vida, han estado muy presentes, y se podría decir que es un problema estructural que venimos arrastrando como país. En cuanto a la ciudadanía, siempre ha visto esto como un problema muy importante o el principal problema del país, y ahora hay que sumarle que es un tema estructural, los efectos de la pandemia sobre estos 2 temas, tanto el desempleo, que se ha visto muy afectado, que tenemos cifras históricas de desempleo, como también en el costo de vida ante la disminución de ingresos de las familias costarricenses.
Algo que ha sonado mucho y que también tiene mucha relación con el coronavirus es la aplicación de la vacuna. Se dice en los últimos días que es vital para poder sostener la propagación de los casos positivos de COVID-19. Incluso la comunidad médica ha hecho un énfasis muy grande en que hay que acelerarla, e incluso las autoridades de gobierno también. Y pues se ha visto que la han estado acelerando. Hace un par de noches llegó el mayor lote de vacunas a nuestro país, lo cual es un buen augurio. Los costarricenses, incluso ahorita, según la encuesta que ustedes realizan, pues ya están teniendo una posición más favorable incluso a esta información, porque había también mucha antipatía o miedo, temores y creencia de muchos mitos a esta aplicación. Hablemos un poco sobre este otro dato. Claro, y ese tema es muy importante porque a nivel mundial, pero en América Latina y en Estados Unidos principalmente, ha habido un movimiento antivacunas muy importante, y eso se podría reflejar en la disposición de la ciudadanía a irse a vacunar. De hecho, acá hay áreas de salud en el país donde se reportan que los adultos y las adultas mayores no han querido irse a vacunar por ciertos miedos o ciertos recelos que tienen con la vacuna, pero al ver esto a nivel nacional, vemos que la mayoría de personas, primero, cuando se les pregunta a nivel general por las vacunas, no necesariamente solo la del coronavirus, vemos que un 83% de la población dice que las personas deben vacunarse cuando les corresponde en términos generales, no solo esto del coronavirus. Esto disminuye con respecto a una medición anterior que teníamos del mes de abril del 2019, donde preguntamos lo mismo, si las personas consideran que la ciudadanía debe vacunarse cuando le corresponde, y es un número alto, pero sí tuvo una disminución importante con respecto al 2019. Si ya nos vamos directamente al tema del coronavirus y la vacuna del coronavirus, vemos que 2/3 partes de la ciudadanía sí están dispuestas a que las vacunen. Apenas las llamen de Levi's o de la clínica, estarían dispuestas a ir a vacunarse. Es un dato importante, pero no hay que olvidarlo. No hay que dejar de ver que hay un 13% de la ciudadanía que nos dice que no se vacunaría del todo. Es decir, pese a que es un número relativamente pequeño, ese número podría tener algún tipo de efecto de eco o de multiplicador en la opinión pública. Entonces hay que tener mucho cuidado, y hay que los mensajes que se dan desde el gobierno y desde los medios de comunicación respecto a la importancia de la vacuna son vitales para que este plan de vacunación que el presidente el martes anterior dijo en su discurso que la meta era llegar al último trimestre de este año con ya la inmunidad de rebaño, es decir, que ya la mayoría de la población esté vacunada. Es necesario que ese 13% ojalá se disminuya o que prácticamente desaparezca. También hay un 15% que dice que tendría dudas de vacunarse. A ese 15% es al que hay que más que hablarle, y hay que evitar que ese 15% caiga en los que no se quieren vacunar. Y también un tema importante que tiene mucho que ver con la relación o relacionado con noticias que han salido sobre algunas vacunas y efectos secundarios. Eso es solo un 2% de la población que nos dice que se vacunaría dependiendo de cuál vacuna le aplique. En este momento el país solo está aplicando en términos generales la de una casa farmacéutica, y la otra, que es la que ha presentado un poco de dudas, que es la de AstraZeneca, que ya está comprobado que es un grupo muy reducido el que tiene algún efecto en su salud. Igual solo se está aplicando a funcionarios de salud, por lo cual no debería haber un miedo en la población en general de irse a vacunar por el tema de cuál vacuna le estarían poniendo. Jesús, también en el estudio que ustedes realizan, y como lo veíamos en la información anterior, los costarricenses no están pensando en este momento en política. Faltan apenas 9 meses para las elecciones presidenciales, y sin embargo los costarricenses realmente no están listos para esto. Estamos en un proceso todavía de coronavirus, y según los datos que ustedes revelan y que también los podemos ver en este momento, el entusiasmo político es muy bajo, y es que el 87% de las personas ni siquiera simpatizan con ningún partido político, y el 13% dice sí simpatizar. Ahí vienen dos cosas: no solamente el interés de los costarricenses hacia el proceso electoral, sino también la afinidad que tienen con figuras y partidos políticos que se ha venido perdiendo durante las últimas 2-3 elecciones presidenciales aproximadamente, ya con más fuerza todavía. Claro, desde lo que tenemos registro, tanto nosotros en el CIEP como encuestas más anteriores, hemos visto que por lo menos de lo que tenemos registro, esta es la simpatía partidaria, el registro de simpatía partidaria más baja en 30 años. Pero es muy probable que estemos ante el registro de simpatía partidaria más bajo de por lo menos la historia de la Segunda República,
cuando había un contexto de bipartidismo, las personas tenían una afinidad muy fuerte con los dos partidos, fuera la Unidad Social Cristiana o Liberación Nacional. Sin embargo, ya esa afinidad poco a poco se ha ido perdiendo y llegamos en este momento a la afinidad o a la simpatía por las personas por un partido político más bajo. Apenas un 13% de la población se identifica con algunos de los partidos políticos, y eso nos da luces de algo que también está en el informe, que es que los partidos políticos son la institución o las instituciones peor valoradas por la ciudadanía, con un 2.8 apenas en una escala 0 a 10, y eso nos da algunas luces o algunas señales de que la ciudadanía ya no está creyendo en los partidos políticos, y que aparte los partidos políticos han perdido el rol que deberían tener como ese medio de, llamémoslo, de comunicación entre la ciudadanía y el Estado y las instituciones del Estado. Ya los partidos políticos han perdido eso, y ahora más que todo se están viendo como meras, podríamos llamar, máquinas electorales, y eso la ciudadanía lo resiente. Ya han perdido su rol de intermediación, y también han perdido mucho la capacidad de aglutinar intereses y también de aglutinar programas políticos más allá de las elecciones, y eso es algo que la ciudadanía resiente hacia los partidos políticos, y lo cual se ve reflejado en este dato de una afiliación, una simpatía partidaria muy baja. Algo que me pareció muy interesante y que ustedes también lo revelan en el estudio es, y están utilizando no solamente la encuesta, sino también un estudio de observación en redes, un parámetro muy joven dentro de los trabajos para evaluar y valorar un poco la conducta social también, incluso por medio de los comentarios y de las publicaciones que hacen las personas y de los seguidores de los principales candidatos y los más nombrados. Hay una lista de candidatos de varios partidos políticos que ustedes toman en cuenta, y que hay algunos que tienen más participación positiva que negativa. Tal vez explicar un poco sobre esta observación que ustedes hacen en redes sociales y los hallazgos. Claro, en este contexto, inclusive poniéndonos en el contexto de la pandemia, las redes sociales van a tener un papel fundamental en la comunicación política que puedan ejercer los partidos políticos. Incluso ya lo vimos con la presentación de las candidaturas mismas. Ya no hubo un evento en las casas de campaña o en las casas de los partidos políticos, ya no van a haber probablemente, por lo menos durante este año, plazas públicas ni mitines. Las redes sociales, por lo tanto, se van a convertir en ese vínculo más cercano entre las personas candidatas y la ciudadanía. Entonces, decidimos hacer una aproximación con una herramienta metodológica nueva, por así decirlo, para medir cómo están las personas percibiendo, o qué tan, llamémoslo así, qué tanta reacción tuvieron las propuestas o los señalamientos de las candidaturas o de las personas que iban a ser candidatas. Entonces, cada persona candidata, de las que hasta ahorita, solo tomamos en cuenta las que hasta ahorita han afirmado ya vehementemente que van a ser candidatas o candidatos, hacemos ese análisis del momento en que ellos y ellas dicen que van a ser candidatas y candidatos. Y luego tomamos una publicación posterior donde explican o donde dan más contexto de su candidatura. Y con esas dos publicaciones que elegimos por cada una de las candidaturas, podemos ver cómo está el sentimiento de las personas en cuanto a la postulación de esa persona en específico. Entonces, por ejemplo, podemos ver que hay un grupo de candidatos y candidatas que tienen una fuerza mayor o una presencia mayor en redes sociales, y que generan más pasiones, podríamos decir de alguna forma, y estos son los que son candidatos y candidatas conocidos por algún motivo, porque son diputadas o diputados actualmente, porque han estado en la política partidaria en los últimos años, o porque tienen alguna visibilidad mediática, y por eso las personas los reconocen más. Por último, y con continúe. Con esa técnica lo que podemos hacer es calificar los comentarios de las personas y ver si hay comentarios negativos y positivos, para ver cuáles han tenido una reacción mayoritariamente positiva en cuanto a su presentación de candidatura, ¿verdad? Sí. Por último, también viene un dato muy interesante, y que podríamos fusionar todo lo que hemos estado hablando y mucha más información de la actualidad nacional. Estamos hablando del coronavirus, estamos hablando de la gestión del gobierno también, incluso podemos mencionar el caso de la UPAD, que ha sido muy sonado. Podemos hablar también del movimiento que otros candidatos políticos han hecho, agresivos y otros no tan agresivos. Todos han dado mucho de qué hablar y han generado una opinión de las personas, e incluso eso va inclinando también una balanza hacia escoger
cuál es el futuro partido que podría gobernar nuestro país. Y es precisamente la información que vemos en este momento y por lo menos hasta ahorita. ¿Cuál partido cree que saldrá el próximo presidente de Costa Rica? La mayoría de las personas encuestadas hablan del Partido Liberación Nacional con un 48%, seguido del Partido Unidad Social Cristiana con un 24% y el Partido Acción Ciudadana con un 22%. Vemos cómo siguen siendo fuerzas políticas en nuestro país a pesar de el poco interés de los costarricenses, pero también cómo influye, Jesús, cómo impacta lo que está ocurriendo en nuestro país. Incluso podríamos incluir acá el discurso del presidente de hace unos días, como lo mencionaba antes, también el caso de la UPAD, creo que le ha bajado un poco los niveles en la evaluación al Partido Acción Ciudadana, entre otras cosas, igual a otros partidos políticos. ¿Cómo todo esto converge y cómo todo esto se fusiona para ir creando y generando esa opinión que pues, se verá plasmada al final de una u otra forma en febrero próximo? Sí, correcto. Y en este ejercicio que decidimos hacer, no preguntamos porque consideramos que metodológicamente, y también es parte de la responsabilidad que tenemos como centro académico, no es momento para preguntarle a la ciudadanía por quién van a votar. Entonces decidimos buscar en los partidos políticos, o la idea que tienen las personas sobre los partidos políticos y la posibilidad que tienen de llegar al Poder Ejecutivo mediante las candidaturas que presenten. Y esto es relativamente lógico que los tres partidos que han estado en el Poder Ejecutivo en los últimos 20 años, como son la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional y el Partido Acción Ciudadana, sean los que en la retina o en la memoria de las personas estén y que las personas les vean más probabilidad. Esto no quiere decir que sean los partidos por los cuales las personas van a votar, o que quieren votar o que quieren que gane, sino es simplemente de que las personas crean que puede salir el presidente o la presidenta de esos partidos. Y el Partido Liberación Nacional es el partido que históricamente ha tenido más fuerza en el país y por tanto uno podría pensar que es lógico que la ciudadanía lo tenga, por así decirlo, más presente cuando se le pregunta de cuál podría ser el presidente o el partido que salga el presidente o la presidenta para los próximos 4 años. Perfecto, Jesús. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Muchas gracias. Y aunque las intenciones del presidente Carlos Alvarado son construir un tren eléctrico antes de que termine su gestión, la iniciativa no tiene buenos ojos en la Asamblea Legislativa. Al volver de la pausa, venimos con los detalles. Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia de también descansar y alimentarse bien. Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PAN y Gobierno de la República. Para celebrar este 7 de mayo, el Día Nacional del Calipso, presentamos una entrevista exclusiva con el padre de este género, Walter Ferguson. Yo me gustaba mucho el calipso. Cuando yo hacía un calipso, yo hacía con mucho gozo. La gente me dice, cántame un calipso. Yo canta. Y un homenaje musical en su honor, el 7 de mayo a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ...101.5 Costa Rica Radio presenta la primera revista informativa hecha en Costa Rica sobre el acontecer internacional. ¿Qué ocurrió durante la semana en el mundo y cómo nos afecta? Descúbralo en Conexión Mundial, todos los viernes a partir de mayo por 101.5 Costa Rica Radio y costaricamedios.cr. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. De un año de que termine su gestión, el presidente de la República, Carlos Alvarado, insiste en licitar el tren eléctrico metropolitano. Sin embargo, este proyecto no cuenta con un buen ambiente dentro del Congreso.
En cumplimiento de mi compromiso de campaña, nuestra administración licitará el tren eléctrico metropolitano, un proyecto que traerá salud, agilidad, ahorro y crecimiento económico. La próxima administración podrá de esta forma construir la primera línea del proyecto. También dejaremos el financiamiento y el proceso de licitación del tren eléctrico limonense de carga y el Plan Nacional Ferroviario, que cubre 6 de las 7 provincias. Con estas palabras, el presidente de la República, Carlos Alvarado, ha insistido vehementemente en promover su plan para tener un tren eléctrico metropolitano. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo es claro en que este sueño choca con la situación fiscal que vive Costa Rica. Así lo hizo saber el BID en el documento de análisis y recomendaciones elaborado por este ente y entregado a la presidenta de Incofer, Elizabeth Briceño, en febrero anterior. El texto incluye advertencias sobre las proyecciones de demanda, diseño y financiamiento. Actualmente, la principal inyección presupuestaria de este tren eléctrico vendría de un préstamo de $550 millones del Banco Centroamericano de Integración Nacional. Estos recursos tendrían un plazo de 25 años y es con un periodo de gracia en los primeros 5 años. Pero más allá de esto, el mandatario tiene un gran problema aquí, y es que necesita convencer a los legisladores de votar por el plan del financiamiento, y hoy en el Congreso el proyecto no tiene para nada un buen ambiente. Sí, prácticamente el BID lo que dice es que tiene que generar un proyecto nuevo, que ese proyecto no sirve, que no tiene la viabilidad económica, lo que hemos dicho desde un principio, y que el gobierno no tiene cómo generar los pagos o justificar los pagos de los subsidios que tendría que dar a este tren. Proponen una única línea, lo cual el mismo BCI ha dicho que para hacer una única línea sería otro préstamo nuevo, y ya el préstamo que está negociado con el BCI de los 500 millones para el arranque del proyecto no serían tampoco útiles para esto. Yo lo que creo es que, de hecho, el gobierno se ha quedado un poco callado con este tema porque se dieron cuenta que su proyecto, tal cual lo dijimos aquí, no tenía ni pies ni cabeza. Bueno, ya desde la Comisión de Infraestructura yo he hecho un planteamiento bastante claro, ¿verdad? Este sueño de opio que tienen los compañeros del PAC definitivamente no podemos permitir que se dé, no es algo que tiene claridad. Incluso el BID pues ya ha anunciado, ¿verdad?, que si no hay un estudio real de si es factible o no, pues entonces no podemos seguir con lo que es hasta el momento un sueño nada más. Según lo propuesto ayer por el presidente de la República, al 2025 se estaría ya listo con la primera línea de este tren. Y continuando con la información presentada por el presidente Carlos Alvarado en su informe, quien proyecta construir una ciudad gobierno en las cercanías de Plaza González Víquez con la finalidad de albergar a 16 instituciones estatales que pagan alquileres. La concesión de este proyecto quedará lista antes de dejar el cargo, según anunció el mandatario. El presidente Carlos Alvarado pretende concesionar la construcción de una ciudad gobierno en las cercanías de Plaza Víquez en San José antes de terminar su mandato en un año. Con este plan, que agruparía unas 16 instituciones en 8 edificios, se intenta ahorrar unos 32.000 millones de colones anuales en alquileres, revitalizar la capital y también crear unos 3.000 empleos de construcción por año, según dijo el mandatario Alvarado. Durante este año avanzaremos vía concesión de obra pública con el proyecto de ciudad gobierno en las cercanías de Plaza González Víquez. Reunirá 16 instituciones en 8 edificios, reduciendo los gastos en alquileres y revitalizando la capital de nuestro país. De acuerdo con el mandatario, este proyecto se llevará adelante mediante una concesión de obra pública. Alvarado aseguró que esta misma semana la ministra de Planificación, Pilar Garrido, dará a conocer los pormenores del proyecto que fue anunciado en el 2015. El entonces presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, también impulsó esta iniciativa durante su última gestión. Jueces y abogados cuestionaron la posición de las autoridades del Poder Judicial ante la circular enviada, donde dan una serie de recomendaciones para atender las solicitudes de orden de allanamiento que solicite la Fuerza Pública y el Ministerio de Salud para entrar en recintos donde se esté violentando una medida sanitaria.
para el sindicato de jueces es excesiva, invasiva y presiona a los jueces ante el rechazo de aprobar los allanamientos. Se trata de la circular 93-2021 del Consejo Superior del 30 de abril pasado, basado en un oficio de la Comisión de la Jurisdicción Penal, donde se indicó que se atienda diligente y oportunamente las solicitudes de allanamiento que presentan tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio Público. Además, recuerdan a todos los jueces coordinadores de los juzgados penales ordinarios y de turno extraordinario, así como a los juzgados contravencionales, que existen 2 intervenciones jurisdiccionales en 2 supuestos. El primero de ellos para garantizar la posibilidad de efectuar un acto administrativo, como lo es la ejecución de una inspección sanitaria en un sitio no abierto al público y donde no se les permite el ingreso a las personas funcionarias. Esta circular no ha sido bien recibida por parte de algunos juzgadores, abogados y sindicatos, pues lo ven como una clara violación al principio de la independencia judicial que tienen los juzgadores. El sindicato de la Judicatura señaló que la circular es excesiva, que reacciona ante los rechazos de ordenar los allanamientos, es invasiva y ajena al Consejo Superior, y además marca una clara presión a los juzgadores. Lo que pasa es que en esta circular o en ese comunicado, la Comisión de Asuntos Penales, sí se dice específicamente así, es como se tiene que interpretar los casos en que procede un allanamiento. Y ahí ya es diferente. Ahí sí se le está diciendo a los jueces, resuelvan de esta forma. Y resuelvan de esta forma porque me está pidiendo el Poder Ejecutivo que ustedes deben resolver así. Y eso sí es demasiado grave dentro de una estructura de una democracia como la nuestra. Por su parte, el Poder Judicial reaccionó ante los cuestionamientos y señalaron que los acuerdos de la Comisión de la Jurisdicción Penal son recomendaciones que no tienen carácter vinculante. La Comisión y su presidencia siempre han sido respetuosos de las resoluciones que tomen las personas juzgadoras. Consultado al director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, sobre este tema, señaló que la intención de la policía es intervenir a tiempo cuando se violente una medida sanitaria y todo apegado a derecho y con fundamentos claros. Hay que ser claro en esto. Nosotros nunca hemos pedido que se violenten las garantías constitucionales que tienen las personas. Lo que pedimos es que en el marco de nuestra legislación, y no en todos los casos, hay casos que de verdad lo ameritan y son casos que tendrán que ser valorados por un juez, que es la garantía que tiene cualquier persona para que no se vulneren sus derechos, se valore si se otorga o no el allanamiento a la autoridad de salud y a la policía, en este caso cuando se constate que hay una evidente violación de medidas sanitarias, una grave violación de medidas sanitarias, porque no en todos los casos se amerita que se solicite el allanamiento. Hace 2 semanas, un juez rechazó la orden de allanamiento para ingresar a una finca donde se realizaba una boda aparentemente con más de 200 personas. Migración realizó más de 2.600 rechazos de extranjeros que pretendían ingresar al país de manera ilegal desde que se abrieron las fronteras terrestres. Este miércoles la policía de Garavito detuvo a 5 personas de Nepal que habían ingresado por zonas irregulares. Ellos son las 5 personas de Nepal que la Policía Municipal de Garavito detuvo este miércoles luego de que se dieron a la fuga cuando iban en un vehículo particular. Tras el seguimiento, la policía logró capturarlos en un predio privado. Se constata la presencia de 5 masculinos de aparente nacionalidad nepalí. Son trasladados a la delegación de Policía Municipal en el sector de Herradura para el análisis de su estatus migratorio. Se coordina con Policía Personal de Migración y efectivamente, pese a la información que ellos dan de sus datos personales, se logra constatar que presentan un estatus migratorio irregular. Por tal condición, se realizan las coordinaciones previas con la clínica del cantón para hacer un análisis si presentan síntomas de COVID para poder ser trasladados con la Policía Personal de Migración al sector de Punta Arenas, donde se analizará su estatus migratorio en condición regular o irregular dentro del país. El ingreso de los flujos migratorios de personas extrarregionales se encuentra suspendido de acuerdo con la Dirección de Migración y Extranjería. Desde la apertura de las fronteras el pasado 5 de abril a la fecha, Migración realizó el rechazo de 2.697 extranjeros que pretendían ingresar al territorio nacional de manera ilegal.
La Policía Profesional de Migración, de forma estratégica, ha realizado una labor conjunta con los diferentes cuerpos policiales, desarrollando estrategias a través de los diferentes controles policiales, controles fijos en las carreteras, patrullajes a lo largo de la zona fronteriza, así como otras acciones meramente policiales para poder ubicar todos los lugares por los cuales las personas migrantes quieran o deseen ingresar a nuestro país evadiendo nuestros controles migratorios establecidos. Los 5 extranjeros fueron puestos a las órdenes de migración. Un nuevo estudio realizado por la UCIMED reveló que el 93% de los padres de familia están de acuerdo en la vacunación contra el virus de papiloma humano. Sin embargo, menos de la mitad maneja información correcta sobre esta enfermedad, lo que enciende las alertas sobre el proceso de educación sexual en los menores. Un estudio realizado por UCIMED revela que el 93% de los padres de familia o encargados están dispuestos a vacunar a sus hijos contra el virus del papiloma humano. Esto a pesar de que menos de la mitad maneja información correcta sobre este virus y sus consecuencias, lo que evidencia un importante desconocimiento del tema. Sebastián Ospina, investigador de esta casa de estudio, dijo que lograron determinar que únicamente el 46% de los participantes maneja información correcta al respecto, y la mayoría desconoce la protección que otorga la vacuna contra las verrugas genitales ocasionadas por este virus. A pesar de ello, el 93% apoya la aplicación de la vacuna, lo que genera una paradoja que a criterio del experto no se puede desestimar y abre un espacio para cuestionar las razones que motivan al apoyo de este tipo de inmunización. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año pasado, realizamos aproximadamente 300 cuestionarios vía telefónica a los participantes. Con los resultados, pretendemos dar recomendaciones al Ministerio de Educación Pública, al Ministerio de Salud y a la comunidad en general sobre 3 temas pilares. El primero, la vacuna contra el virus del papiloma humano. El segundo, el virus como tal. Y el tercero es la educación sexual que tanta falta le hace al país. El estudio también reveló que las variables sociales, religiosas, educativas y las creencias populares no son definitorias en la decisión de vacunar o no. Costa Rica inició en el 2019 la vacunación obligatoria de las niñas de menores de 10 años contra el virus del papiloma humano. Según la investigación realizada por la UCIMED, las personas son conscientes de la importancia de la vacuna contra este virus, principalmente por la disminución en el riesgo de tener complicaciones como el cáncer cervical en el caso de las mujeres. Sin embargo, también son conscientes de que les hace falta educarse sobre el tema, lo que resulta crucial al educar o aconsejar sobre prácticas sexuales seguras y el VPH como tal. Sin embargo, también son conscientes de que les hace falta educación sobre el tema, lo que resulta crucial al educar o aconsejar a menores sobre prácticas sexuales seguras y el propio virus del papiloma humano. La recolección de datos se realizó a finales del 2020 mediante entrevistas telefónicas a cada encuestado. Vamos a hacer una pausa, pero quédese con nosotros que al regresar tendremos todo el repaso deportivo. Ya volvemos. En 13, Costa Rica Televisión, producimos audiovisuales con sello nacional. Por eso, el 80% de nuestros contenidos son hechos en Costa Rica, tanto de producción propia como en alianza con los cineastas y productores audiovisuales de nuestro país. Lo que más nos llena de orgullo es mostrar en las pantallas la riqueza de nuestra cultura, esa identidad que nos distingue como costarricenses. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. 101.5 Costa Rica Radio presenta la primera revista informativa hecha en Costa Rica sobre el acontecer internacional. ¿Qué ocurrió durante la semana en el mundo y cómo nos afecta? Descúbralo en Conexión Mundial, todos los viernes a partir de mayo por 101.5 Costa Rica Radio y costarricamedios.cr. ¿Por qué tu abuelo te persigue? Dejen de perder el tiempo y encuentren al niño. Qué raro que es todo esto. Esta vez no podrá escapar. Si
Cibú y El Zorro Plateado. Todos los sábados a las 10:55 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. En Cine en Cortos, este domingo 9 de mayo a las 11:30 de la mañana, nuestros directores nos transmitirán las diferentes formas de superar la muerte de seres queridos. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Bienvenidos a la información deportiva, les saluda Andrea Salazar. El torneo de clausura 2021 del fútbol de primera división terminará en su etapa regular el próximo jueves. Así lo informó la UNAFUT este miércoles. El certamen finalizará, si no hay más retrasos, el 26 de este mes. Finalmente, la UNAFUT ratificó este miércoles la fecha de reprogramación del juego entre Sporting y Alajuelense, así como la jornada 22, última de la etapa de clasificación. El torneo se retrasa una semana más debido a la crisis sanitaria que vive el país y el aumento de los contagios de COVID-19. Aunque la UNAFUT informó no haber tenido información oficial del Ministerio del Deporte o de Salud, optó por suspender la fecha anterior, dando soporte a las medidas del gobierno para que nada fuera de los servicios de primer orden funcionaran durante esta semana. Así las cosas, el nuevo calendario quedó de la siguiente manera. El lunes 10 de mayo se jugará el partido de reprogramación de la jornada 21 entre Sporting y Alajuelense a las 3 de la tarde. La jornada 22 en pleno se jugará el jueves 13 con todos los partidos a las 3, empezando por Pérez Celedón ante Sporting, Jicaral ante Cartaginés, San Carlos contra Saprissa, Santos será anfitrión ante Grecia, Herediano recibirá a Limón y Alajuelense al equipo de Guadalupe. La semifinal, tanto en su partido de ida como la liguilla por el no descenso también en su juego de ida, se jugará el domingo 16, mientras que la vuelta para semifinal y liguilla se jugará el miércoles 19. El partido de la gran final en su etapa de ida será el domingo 23 y en su juego de vuelta será el miércoles 26 de mayo. Alajuelense y Santos ya están clasificados a semifinales y Sporting deberá jugar la liguilla del no descenso. El tercer y cuarto lugar para las semifinales aún no se decide, ni el último lugar de este campeonato que deberá actuar ante los capitalinos. Y Saprissa tomó como un regalo esta semana sin partido. Su técnico Mauricio Wright intentará terminar de hacer al menos algunos progresos en lo que busca para el equipo, pensando primero en asegurar la clasificación en San Carlos. Saprissa intentará sacarle el máximo provecho a esta semana de trabajo. Los morados necesitan al menos de un punto para amarrar su clasificación y una victoria si desean hacerlo como terceros. Enfrente tendrán a San Carlos, que deberá golear al Saprissa y esperar resultados para intentar clasificar. Los tibaseños buscarán reponer fichas lesionadas y darle más continuidad al poco trabajo que ha tenido el cuadro con Mauricio Wright. Venimos recuperando gente, también Ariel, es uno de los jugadores importantes para nosotros en este cierre de campeonato, ¿verdad? Sabemos que nos queda un paso importante todavía por dar contra un rival complicado con buenos jugadores como es San Carlos. Y sí, estamos dándole rodaje a nuestros jugadores. Esperemos que Sinclair con esta semana de trabajo y también Ariel ya podamos contar con dos centros de ataque que puedan ayudarnos a lo que estamos tratando de manejar en la figura y liberar ahí por ahí algunos jugadores que hoy se mostraron y lo hicieron bastante bien. Con mucha agresividad, con muy buen manejo, con muy buena tenencia de pelota y sobre todo con mucha claridad en lo que estaban haciendo. Solo victorias extremadamente holgadas de Cartaginés y San Carlos dejarían por fuera al Saprissa, sumada con otro triunfo del Herediano ante Limón. Saprissa tiene 29 puntos y más 2 goles positivos en su registro. Brumosos y Norteños tienen 26 puntos y -3 y -5 en su gol diferencia respectivamente. A Herediano se le abrieron las puertas de semifinales de par en par. No obstante, para clasificar deberá superar dos de sus principales males en el certamen: la inconstancia y la debilidad cuando juega de local. Un triunfo en un mes y apenas 8 puntos en los últimos 7 encuentros le bastaron al team para estar en la antesala de las semifinales de Clausura 2021. En la jornada 14, los florenses se metieron en zona de clasificación por primera vez, empatados en puntos con San Carlos y Jicaral y con solo 2 más que Cartaginés y 3 que Municipal Grecia y Limón FC. Pasaron 6 fechas y Herediano no ganó, consiguió 5 empates y fue derrotado por los Brumosos. Increíblemente, ningún equipo aprovechó para meterse y consolidarse en zona de clasificación. El team pudo quedar sentenciado, pero parece que los demás clubes le temieron a la parte alta de la tabla. Bastó el triunfo del fin de semana ante Pérez Celedón para quedar a un paso de las semifinales.
Luis Marín y sus dirigidos dependen de sí mismos, solo necesitan vencer a Limón FC en casa para sellar el boleto a la fase final. Pero deberá luchar contra sus dos principales enemigos, la irregularidad que ha vivido en el certamen y el mal rendimiento cuando juega de local. Herediano ha sido de los equipos más inconstantes. Para clasificar deberá ganar su segundo partido en fila, algo que solo ha hecho en 2 ocasiones en el certamen. Inició el clausura con 6 juegos sin ganar y antes del compromiso ante Pérez Celedón hilaba 7 partidos sin triunfos. Como local registra uno de los peores rendimientos. En 10 encuentros solo consiguió 2 victorias, empató en 6 ocasiones y obtuvo 2 derrotas, para un desempeño del 40%. Herediano además ha sido débil en defensa, es el tercer equipo con más goles en contra y, ante los Guerreros del Sur, lograron dejar el marco en 0 apenas por segunda vez. En ataque también han quedado debiendo, frente a los sureños fue la segunda ocasión en la que lograron marcar más de 2 goles. A pesar del mal desempeño, el técnico Luis Marín insiste en que su equipo tiene con qué clasificar y aspirar al título. Sé la calidad de los jugadores que tenemos, sé el trabajo que hemos estado haciendo y creo que confiamos firmemente. Por supuesto, somos muy respetuosos de todos los rivales. Liga Deportiva Alajuelense ha sido el mejor equipo del torneo por lejos, por mucho. Un Saprissa que si clasifica va a ser durísimo, un Santos que ya clasificó va a ser durísimo, pero sabemos de que si nos metemos somos un rival que puede dar la pelea perfectamente y pelear el campeonato. En la última fecha, Herediano recibirá a Limón, equipo que está obligado a ganar y que Sporting FC pierda. Además que Grecia y Guadalupe no pasen del empate. De lo contrario, deberá jugar la liguilla por el no descenso. Con el triunfo, el team estaría en semifinales. Con un empate o una derrota podría avanzar, pero dependería de que Cartaginés, San Carlos, Jicaral y Pérez Celedón no ganen. Por su parte, Cartaginés no se dará por vencido y peleará ante Jicaral por la clasificación. Los brumosos deberán golear a domicilio y además esperar que Saprissa o Herediano o ambos pierdan para meterse en la zona de semifinalistas. Mientras haya opciones, se intentará. Al menos ese es el pensar en el seno del Cartaginés. Los brumosos tienen chances matemáticas para llegar a semifinales, pero igualmente dependerán de otros resultados. Además, se antoja de antemano difícil el tema, debido a que el último juego brumosos como visitante ante Jicaral. Los blanquiazules deberán ganar por goleada y esperar que Saprissa o Herediano salgan derrotados. Sabemos que vamos a enfrentar a un equipo fuerte en Jicaral. Vamos a esperar, lógicamente, ahorita recuperar bien al jugador, que es importante, y esperar a mañana y empezar a trabajar ya, lógicamente, nosotros desde hoy. Vamos a empezar a trabajar, a ver el video del juego. Así que, como le digo, la idea era cerrar con opción. Esperamos y vamos a ir a tratar de luchar, como le digo, para poder, que Dios nos dé la oportunidad de poder luchar por ese cuarto lugar. Heiner Segura no busca excusas y asegura que toma el equipo en puestos fuera de clasificación. Pese a que solo tiene 2 juegos dirigidos, los brumosos, como indicó su jerarca Leonardo Vargas días atrás, verían como fracaso quedar fuera por la inversión en la planilla y las expectativas planteadas después de 2 clasificaciones seguidas, los últimos 2 campeonatos. Bueno, y la ciclista María José Vargas, designada para representar a Costa Rica en Tokio 2020, iniciará su preparación este mes corriendo con un equipo colombiano ante la pausa obligatoria que hay en el ciclismo de ruta nacional. Además, la tica podría correr el Giro Italia femenino. La ciclista costarricense María José Vargas viajará este 10 de mayo para correr durante 3 semanas en tierras colombianas. Eso como preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto del presente año en Japón. Debido a la inactividad que vive el ciclismo de ruta en el país, el cuerpo técnico de la selección femenina encabezada por Javier Bonilla se puso en contacto con Jair Trujillo, director del equipo Ingenieros Marquiña de Colombia, el cual estuvo muy abierto a darle oportunidad a Vargas para que corra algunos eventos en ese país durante las próximas semanas. Entre estas competencias está la Vuelta a Tolima. Sabiendo que mi debut con el equipo italiano Air Monex empezará un poco tarde, ellos han facilitado un permiso que me permite a mí competir en eventos donde ellos no tienen participación. Esto ha sido posible gracias a que la Federación y el Comité Olímpico han facilitado una pasantía por 20 días
que me permitirá estar en 2 eventos en Colombia por etapas. Ante la situación que se vive con la pandemia, que ha vuelto a repuntar casi a nivel mundial, la ciclista puntarenense no ha logrado reunirse con su equipo, el Air Monix, por lo que se optó por enviarla al país sudamericano. De lograr viajar a Italia, la pedalista podría correr el Giro femenino. Regresando, aún hay detalles por definir. Sabemos que es posible mi posible participación en el Giro de Italia, aunque el roster del equipo aún no está definido. La federación tiene otro plan, ¿verdad? Por si esto no sucede, sabemos que estamos en la recta final hacia Tokio y tenemos que cuidar cada detalle. Después de sus 20 días en tierras colombianas, María José definirá si viaja para reunirse con su equipo y estar en el Giro o si deberá seguir el plan B que tiene el Comité Olímpico Nacional para que continúe con su preparación a Tokio 2020. Y el judoka costarricense Ian Ignacio Sancho venció con un punto de oro este miércoles al brasileño William Lima en el Grand Slam de judo que se realiza en Kazán, Rusia. Este triunfo lo pone muy cerca de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El atleta nacional mostró un muy buen nivel en su presentación en Kazán, Rusia, a tal punto que el combate ante el brasileño, que por cierto es el actual campeón panamericano, se tuvo que decidir mediante el punto de oro. En su segunda presentación, el costarricense perdió ante Murat Chopanov de Rusia. Pese a la derrota, el tico sumó puntos valiosos y se ubica en la posición 66 del ranking con 620 puntos en la categoría de menos 66 kilogramos, lo que le acercan mucho a su objetivo de clasificarse a Tokio. Puntos muy importantes ya que estamos ya finalizando la clasificación. Estamos muy satisfechos con el trabajo, especialmente porque la primera competencia que ganamos fue ante un rival bastante fuerte, es el actual campeón panamericano, así que nos motiva y nos da fuerzas para lo que viene. Para el nacional es un logro con doble valor, ya que fue difícil llegar a Rusia. Tuvieron que hacer una travesía de 3 días hasta Kazán, algo que le desgastó físicamente. Nos tomó alrededor de 3 días, estuvo lleno de percances, nos afectó también porque con ese atraso que no tuvimos tiempo para adaptarnos al horario, así que al menos yo tuve problemas con jet lag por el cambio de horario. Anoche no pude dormir bien, me acosté a las 6 de la mañana. Lo que dormí fue 1 hora y media por ahí. Ha sido una locura, la verdad, pero bueno, a pesar de eso, nos fue bien en la competencia, así que estamos contentos con el resultado. La próxima competencia de Sancho será el 15 de mayo en el Panamericano de Judo en Lima, Perú. Posteriormente se presentará en Guayaquil y en junio estará en el World Judo Championship Seniors en Hungría. El hermano de Ian, Julián Sancho, competirá este jueves en el Grand Slam de Judo en Kazán. Ambos atletas son entrenados por su padre Andrés Sancho. Bueno, con eso llegamos al final de los deportes, con mucha información también tiene nuestra compañera Elke Méndez. Gracias, Andrea. Y con mucha expectativa por los Juegos Olímpicos de Tokio, que están bastante, temblando un poco y con muchos controles de seguridad y sanitarios. Hay incertidumbre, sin embargo, como vemos, a los atletas nacionales y por supuesto los internacionales siguen ahí en esa lucha por clasificar, sea que tengamos o que no tengamos esos Juegos Olímpicos. Vamos a ver una lástima. Sí, ojalá. Estos eventos siempre son muy bonitos. Correcto, es muy esperado, pero todo la salud primero. Exactamente. Gracias. Y precisamente sobre salud, la situación sanitaria y el control de casos positivos de COVID-19 en nuestro país se vuelve cada vez más difícil. Al volver de la pausa, ampliamos los detalles. A la mañana, yo miro por la ventana a la mañana, a la mañana, miro si hoy está lloviendo, miro si hoy sale el sol.
Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así, él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina. Pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirabe y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. ¿De dónde proviene el chocolate? ¿Cuáles son los procesos a través de los cuales llega hasta nuestras casas a diario? Viajemos pues al origen y a la evolución del cacao y dejemos que nuestro paladar deguste las virtudes que hay en él. Con olor a región. Los domingos a las 12 de la tarde, con repetición los lunes a las 10:30 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Encuentro en el Estudio, presentamos uno de los cantautores más respetados de Argentina, Juan Carlos Baglietto. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. ¿Cómo formaste ese equipo? Creo que nos juntamos también ante la necesidad, ¿no? Este domingo 9 de mayo a las 4 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con información nacional. Autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social advierten que los servicios de hospitalización y emergencias están saturados. Para este miércoles, 65 personas se encontraban en lista de espera para ser trasladados a un hospital capitalino. Porque los pacientes literalmente están llegando como si fuera un gigantesco tsunami de pacientes que llegan a los servicios de emergencias. Los servicios respiratorios están atestados y para hacer un símil es como si tuviéramos en este momento 65 almas que son 65 aviones buscando una pista para aterrizar y una pista adecuada, porque no todas las pistas son adecuadas, no todas las pistas son para pacientes críticos, pero hemos tenido que poner o asignar pacientes críticos en camas de severos o en camas de moderados porque no hay otra opción. Estas son las palabras del jefe médico del Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 SEACO, Marco Vargas, tras conocerse que 65 personas se encuentran en lista de espera para ser trasladados a una cama a un hospital central, pues en este momento se encuentran en zonas regionales de nuestro país. Por su parte, Mario Ruiz, gerente médico de la institución, lamenta la actual situación que vive el país y advierte que no hemos llegado al peor momento. En estos momentos los servicios están saturados, tanto a nivel de los servicios de emergencias como servicios de hospitalización. Yo me he reunido con todos los directores del país en varias ocasiones. Ayer me reuní con todos, de hecho, y los servicios están al tope. Las camas que se liberan son pacientes que fallecen o algunos que mejoran. Pero, por ejemplo, ayer fallecieron más de 20 pacientes y de ahí estas fueron camas que se liberaron. Estamos habilitando todo lo que se puede. Esto es algo dinámico, pero los servicios están saturados en estos momentos. En la entidad señalan que no es que no se está atendiendo a la población, pero no hay espacios en los niveles más complejos, por eso no se están realizando traslados, aunque indican que por el momento ningún paciente ha fallecido durante la espera de una cama. Bueno, siempre estamos buscando cómo ampliar en cada hospital una cama más, un área más para cualquier nivel de atención. No es una situación binaria donde de repente se acaba todo. Lo que pasa es que los pacientes comienzan a atenderse en niveles que no son los niveles que se requiere. Entonces, un paciente que requería de una UCI para críticos, ahora lo atenderemos en una UCI para severos si hay cama, y si no, de ahí para abajo
en camas para moderados, para leves, etcétera. Según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el mes de abril ingresaron 2.429 personas con estancias promedio de 13 días en cuidados intensivos y 10 días en unidades de salón. En la semana entre el 25 de abril y el 1 de mayo ingresaron 852 personas, es decir, cada 12 minutos se registró un nuevo ingreso por COVID-19. Además, el Centro de Traslados COVID-19 coordinó en el mes de abril 1.032 traslados, lo que se traduce en promedio a 34 traslados al día. Médicos especialistas insisten que un asma controlada es el mejor escudo de defensa ante un eventual contagio contra la COVID-19. Este 5 de mayo fue el Día Mundial del Asma y el llamado es a la prevención. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que la prevalencia mundial del asma es de 339 millones de personas. La mayoría se encuentran en países de medianos y bajos ingresos. Solo en la región de Latinoamérica se calcula una prevalencia de asma del 18%. Sin embargo, las personas pueden vivir toda su vida con esta enfermedad, siempre y cuando tengan un tratamiento adecuado. Las muertes por asma y el control de esta enfermedad mejora cuando el paciente y cuando el médico entendemos a esta enfermedad como una enfermedad de todos los días, pese a que no tengamos síntomas. Entonces, hacia allá tenemos que ir, hacia entender a esta enfermedad como una enfermedad crónica e inflamatoria y no más como una enfermedad episódica que con broncodilatadores se podría llegar a controlar bien. Ahora tenemos que pensar en controlar esta enfermedad desde el inicio de la misma y entender que los días sin síntomas son días que el paciente sigue enfermo y la inflamación pulmonar sigue ahí. Y es que el asma es uno de los factores de riesgo ante la COVID-19 porque ambos padecimientos afectan el sistema respiratorio y crean complicaciones en los pulmones. Un paciente con asma que está bien controlado no tiene síntomas por su asma. Entonces, una persona con asma, usando su tratamiento todos los días, que no tiene síntomas, si en un momento empieza a tener falta de aire o tos, debería llamarle la atención porque no debería ser por su asma, si está haciendo correctamente el tratamiento. Porque justamente los síntomas del COVID y del asma se parecen mucho, son muy similares. Entonces, no queremos tener un paciente asmático con falta de aire, con tos, con silbidos en el pecho, con sensación de falta de aire también. No lo queremos tener en este contexto y en este momento porque el paciente perfectamente puede confundir estos síntomas con una infección por COVID-19. Las recomendaciones las guías internacionales, digamos, fueron muy claras. El paciente asmático tiene que adherir, o sea, tiene que ser muy disciplinado con su tratamiento para que el síntoma no aparezca. Estos especialistas de la región señalan que en el marco del Día Mundial del Asma, que se celebra el 5 de mayo de cada año, es importante orientar a millones de personas afectadas por esta enfermedad a controlarla de forma activa para alcanzar mayor bienestar y calidad de vida. En el Hospital San Juan de Dios hay 15 adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad en estado de abandono, según informó el Departamento de Trabajo Social de este centro de salud. El problema se agrava porque las instituciones responsables mantienen una larga lista de espera o disponen de hasta 3 meses para resolver, por lo que la mayoría de las situaciones se elevan a la vía judicial. Los casos de pacientes hospitalizados en condición de abandono aumentaron este 2021 en comparación con años anteriores, según indicaron las autoridades del Hospital San Juan de Dios. Las estadísticas en el 2020 muestran que atendieron 53 pacientes en condición de abandono. En el primer trimestre de este año se reportaron 20 personas y al 27 de abril permanecían en esa condición 15 pacientes. Siendo que la mayor estancia tiene 123 días y 10 son adultos mayores. Es reconocer que estas personas son víctimas de violencia por abandono. Algunos de ellos enfrentan discapacidad física o cognitiva, lo que incrementa su condición de dependencia y vulnerabilidad. Para nadie es un secreto que desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, las desigualdades sociales se han incrementado. Muchas familias costarricenses no logran cubrir sus necesidades básicas y por ende las de sus adultos mayores o los miembros de su familia con alguna discapacidad.
Hemos observado cómo desde el mes de marzo del 2021, con el incremento en los casos por COVID, también hay un incremento en los casos de abandono, porque casualmente estas familias no están logrando cubrir las necesidades de sus personas en condición de dependencia. En este centro médico coordinaron con CONAPAN y el CONAPDIS. Sin embargo, la respuesta es que mantienen una larga lista de espera o que disponen de hasta 3 meses para resolver, por lo que la mayoría de las situaciones deben elevarse a nivel judicial. El pasado fin de semana, 15 pacientes fueron trasladados a los módulos del hospital móvil. 7 son personas en condición de abandono. En este espacio cuentan con servicios médicos de enfermería, laboratorio, farmacia, nutrición y trabajo social. Ante la nueva ola de contagios de COVID-19, el Ministerio de Educación Pública analiza la posibilidad de modificar la fecha para las primeras pruebas FARO, que están calendarizadas para iniciar el próximo 15 de mayo. El Ministerio de Educación Pública analiza la posibilidad de cambiar la fecha de las primeras pruebas FARO programadas para la semana de entre el 15 y el 18 de este mes, por lo menos para los niños de primaria. La posibilidad de cambiar las fechas surge luego de que el país enfrentara su tercera ola de contagios de SARS-CoV-2, llegando a picos de más de 2.000 infecciones por día, lo que mantiene en alerta al sistema de respuesta de salud. La decisión de modificar el calendario escolar aún no está tomada y se encuentra en análisis en el Viceministerio Académico. Las pruebas FARO son la estrategia de macroevaluación programadas por el Consejo Superior de Educación. Con motivo de la situación actual de contagio, lo que se nos ha solicitado es valorar la reprogramación de las convocatorias de las pruebas tanto para primaria y secundaria según el calendario escolar. El MEP está en esta valoración de los tiempos y cuando se tengan los escenarios serán comunicados a la comunidad educativa y reprogramados en el calendario escolar digital. Ante las posibles desigualdades en el acceso a la educación, el MEP no descarta realizar por segundo año una nueva curva en la calificación final de los estudiantes, de forma que los resultados de las pruebas FARO no incidan en la promoción final. Debemos de recordar que las evaluaciones FARO representan un 40% de la nota final del curso electivo, con la posibilidad de que los estudiantes realicen las pruebas hasta 2 veces para mejorar así su rendimiento. El MEP prevé tomar algunas medidas con el propósito de mitigar diferencias y así garantizar que ante rendimientos disímiles, por ejemplo, no se vayan a perjudicar las poblaciones estudiantiles que demuestren desempeños más bajos, en términos sobre todo de definir la promoción final del estudiantado. La viceministra volvió a hacer énfasis en que las pruebas FARO son una herramienta para medir el nivel de preparación e identificar los apoyos que requieren estudiantes y hasta docentes. En este momento, el MEP trabaja de la mano con decanos de educación de universidades públicas para mejorar el proceso educativo y afirman no se les ha hecho llegar ninguna recomendación respecto a las pruebas nacionales FARO. En las últimas semanas, sindicatos y padres de familia han insistido en la cancelación de estas ante el rezago en el aprendizaje de los menores generado por la pandemia y las huelgas desde el 2018. Sin embargo, el MEP afirma se incluirán únicamente los contenidos ajustados para el curso electivo del 2020. El MEP puso a disposición guías prácticas en el sitio web www.mep.go.cr. Los contagios dentro de los centros educativos continúan en aumento. Pese a ello, el alcance representa niveles mínimos del total de la población educativa. Los casos de COVID-19 reportados en los centros educativos presentan un ligero aumento en las últimas 3 semanas, pasando de 280 reportes de la segunda semana de abril a 1.024 casos en la última semana de ese mismo mes. Pese al alza, el contagio entre profesores llega apenas al 0.8% de todos los educadores del país, mientras que los estudiantes, las alertas por COVID-19 no alcanzan ni el 0.04%. Según datos del MEP, en el último corte de la semana del 23 al 29 de abril se reportan 1.024 casos positivos en 539 centros educativos. De esta forma se identificó que el 80% de los centros educativos reportan 1 o máximo 2 casos positivos a la vez. Para nadie es un secreto que el incremento de casos exponencial que está viviendo el país afecta indirectamente a los centros educativos. No obstante, nosotros viendo y dando seguimiento a los casos positivos que nos han reportado desde las direcciones regionales en centros educativos,
vemos que el 80% de esos casos corresponden a centros educativos que tienen 1 o 2 casos. En otras palabras, podemos decir que ese 80% nos está diciendo que los focos de contagio no se encuentran ahorita en el centro educativo. Más bien, las personas con casos positivos, sean estudiantes, sean funcionarios o sea personal administrativo de servicio, ya vienen contagiados desde sus burbujas sociales o familiares. El MEP afirma cuentan con verificaciones y visitas en sitio para garantizar el cumplimiento de protocolos en los centros educativos. Entonces, por ahí no es solo porque nosotros lo estamos diciendo, hay una fiscalización que se está dando tanto en autoridades de salud como de educación en los mismos centros educativos, por lo cual podemos decir que los centros educativos son zonas seguras para abordar a la población estudiantil. El vocero insistió en que los niveles de contagio en los centros educativos será reflejo de la realidad nacional, al tiempo que recordó que la presencialidad en el proceso educativo está sujeta a las disposiciones del Ministerio de Salud. Las escuelas y colegios son parte de la lista de excepciones de cierre que rige esta semana y hasta el 9 de abril, por lo que los estudiantes pueden asistir a clases presenciales. En todo caso, los estudiantes podrían continuar el proceso 100% virtual si así lo consideran sus encargados. Escuche bien esta cifra que arroja el Ministerio de Salud. 192 infantes entre los 5 y 14 años de edad atentaron contra su vida en el 2020. Una cifra que realmente es triste y que hay que hacer algo, y para eso también el Colegio Profesional de Orientadores de Costa Rica está lanzando una campaña y busca concientizar en toda la población costarricense sobre este peligro y sobre el riesgo que corren nuestros niños y que en muchas ocasiones no nos damos cuenta en nuestros hogares. Para ampliar esta información está con nosotros Jorge Robles, quien es vocero del Colegio de Profesionales en Orientación y a quien le damos la bienvenida. Don Jorge, muy buenos días, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un honor compartir con ustedes y acá estamos representando al Colegio Profesional en Orientación, estamos para servirles. Gracias, don Jorge. Acabo de dar una cifra que realmente es triste y alarmante. 192 niños entre 5 y 14 años el año pasado intentaron suicidarse. ¿Qué es lo que está pasando? Esta cifra, 192, es una cifra abrumadora. Uno que sea es abrumador, pero 192 es una cifra muy grande. Sí, correcto. De hecho, bueno, es una preocupación latente que tenemos nosotros desde el colegio y que en conjunto con el Ministerio de Educación Pública se han estado realizando una serie de esfuerzos, ¿verdad? Se han estado realizando una serie de atenciones, ¿verdad?, a este tipo de situaciones, pero bueno, todos entendemos que la situación de la pandemia, toda esta incertidumbre, el tema de estar hacinados en muchas de estos estudiantes o de estas personas menores de edad en una condición de hacinamiento, ¿verdad?, a raíz de toda esta situación, pues puede provocar muchísimas de estas ideas o intentos que la persona menor pueda tener, ¿verdad? Entonces sí es importante que nosotros tengamos claro cuáles pueden ser algunas señales, algunas manifestaciones que pueden realizar las personas en riesgo suicida, pues para estar atentos y poderlo detectar y prevenir a tiempo. Don Jorge, precisamente, bueno, ustedes mencionan que esto es un fenómeno multicausal y que hay que ir evidenciando cuáles son esas pequeñas muestras, esos pequeños anuncios que hacen los niños en nuestro país, en nuestros hogares, para nosotros también tener una idea de qué es lo que está pasando con los chicos en la casa, en los centros educativos. ¿Cuáles son esos primeros reflejos que tienen los niños que nos pueden dar un indicio de lo que está ocurriendo? Sí, en este momento, pues bueno, nos estamos refiriendo a niños o personas menores de edad, pero generalmente la persona con ideación suicida, desde un infante hasta una persona adulta o de tercera edad, presenta una serie de características o manifestaciones a las cuales debemos de prestarle muchísima atención. Son situaciones poco comunes en ellos, ¿verdad? Es importante recalcar esto, que son situaciones que no estamos acostumbrados a ver en la persona.
Por ejemplo, hablamos de algún tipo de sentimientos. Por ejemplo, vemos al chico pues un poco más decaído, más triste, se aísla, se separa, empieza a perder ciertos gustos por esas cositas que antes le interesaban más, ¿verdad? Entonces son una serie de situaciones que es importante que nosotros le prestemos atención. Algunas amenazas también. Es importante, aquí hago un paréntesis, es importante resaltar que la persona con ideación suicida no quiere morir, ¿verdad? Entra en una ambivalencia, entra en una situación ahí de que ¿verdad? La única salida que encuentra posiblemente para esa situación que está viviendo es el suicidio, pero no necesariamente la persona quiere morir, sino que lo que no tiene son las herramientas para poder enfrentarse a esa situación que está viviendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que la persona con ideación suicida manifiesta una serie de situaciones o conductas o comportamientos que nos dicen que algo no anda bien ahí, ¿verdad? Entonces, por esto, reitero, es importante prestar atención a una serie de cambios que están ocurriendo en la persona, tanto en sus emociones, en sus sentimientos, en su comportamiento. Por ejemplo, una persona que empieza como por ejemplo, a consumir algún tipo de droga, empieza como a retar un poco más a las autoridades, es un poco más temeraria, realiza conductas un poco más peligrosas contra sí mismo o contra otras personas. También hay otras manifestaciones, por ejemplo, las amenazas verbales o no verbales. Muchas de ellas son muy directas, ¿verdad? Por ejemplo, algunas frases como van a estar mejor cuando ya yo no esté, van a estar felices cuando ya yo haya partido, van a estar mejor cuando ya yo no esté, etcétera. Una serie de frases que estas personas empiezan a manifestar y que nosotros debemos de prestarle muchísima atención. Incluso otras manifestaciones o otras expresiones no verbales, como por ejemplo el desprendimiento de ciertas cosas que son importantes para ellos, ¿verdad? Esto a manera como de dejar un legado, de dejar un testamento en aquellas personas, visitas inesperadas a ciertos familiares, despedidas, ¿verdad? Un poco extrañas o salidas de contexto. Bueno, entonces son algunas manifestaciones que nosotros debemos de prestarle muchísima atención. Cambios, por ejemplo, en su alimentación, cambios o trastornos del sueño, ¿verdad? Una serie de situaciones que podrían decirnos que la persona está viviendo una situación ahí de manera interna. Don Jorge, bueno, una detección a tiempo de estas conductas es la principal arma para la prevención de los suicidios en niños. Sin embargo, también ustedes hacen una serie de sugerencias de cómo se puede enfrentar a estos niños, cómo se puede atacar estas intenciones. No solamente, tal vez me gustaría que las mencionemos, no solamente desde los hogares, sino también desde los centros educativos y en donde ustedes también como orientadores juegan un papel muy importante. Sí, es importante, bueno, como le decía, la prevención que nosotros podamos hacer es sumamente importante. Nosotros desde el colegio y en apoyo a todos nuestros colaboradores del Ministerio de Educación Pública, pues siempre reiteramos que es importante, no solamente en la atención que tengamos en los centros educativos, sino a los padres y madres de familia. Cuando vemos una situación de estas, pues es mantener una actitud de escucha activa, una comunicación fluida con la persona, menor de edad en este caso, para que ella pueda expresarse libremente, sin ningún tipo de prejuicio, que nosotros podamos validar esas emociones y esos sentimientos que esta persona puede estar experimentando en este momento. Es importante que nosotros no nos pongamos desde una posición adultocéntrica, ¿verdad? A señalar o a criticar esa situación por la que la persona está pasando, porque para ella es sumamente complicado, ¿verdad? Para nosotros puede ser algo muy trivial y que podamos tener 1000 respuestas para esa situación, pero para la persona que lo está viviendo es muy abrumador, ¿verdad? Entonces, si nosotros minimizamos o negamos, ¿verdad?, esos sentimientos o emociones que está viviendo la persona menor de edad en este caso, pues no nos ayuda mucho, ¿verdad? Entonces es
importante nos acerquemos con una actitud de escucha y de comunicación fluida que le permita a la persona pues expresarse libremente y contar lo que está realmente sintiendo. Muchas veces puede ser que no se nos acerquen a nosotros como profesionales en orientación o incluso como padres de familia. Bueno, es importante inculcar en ellos de que se acerquen a una persona de su plena confianza, ¿verdad? Que pueda expresarse y contar toda la situación que está viviendo. Y por supuesto, nosotros siempre procuramos de que las personas que atienden este tipo de situaciones estén en constante revisión personal también, ¿verdad? Porque puede ser que alguna de estas situaciones pues también nos toque emocionalmente. Bueno, es importante que tengamos una revisión constante, que estemos procurando tiempos de autocuidado también, que nos estemos capacitando constantemente y fundamental el trabajo con los compañeros docentes, con las familias, con los compañeros administrativos, porque como le mencioné anteriormente, la persona se puede acercar a cualquiera de estos funcionarios y es importante que cada uno de ellos pueda abordar la situación de una buena manera. Perfecto, don Jorge. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Para servirle, es un placer. El presidente mexicano prometió justicia para los responsables del accidente del metro que cobró la vida de una veintena de personas. Al volver de la pausa, esta y otras informaciones internacionales. Ya volvemos. Esta semana en Economía Creativa, conozca cómo los chinamperos de la Ciudad de México luchan por mantener vivo su legado milenario y de paso darle una mano al medio ambiente. Economía Creativa, domingo 9 de mayo, 8:30 de la mañana, por 13, Costa Rica Televisión. Nos adentramos en el abismo de las drogas y la violencia de Los Ángeles, California. Esta semana en RT Reporta, infierno en el primer mundo. Miro hacia atrás cada 10 segundos. Cada 10 segundos. Uno no puede andar por aquí relajado como si todo fuese bien. Lunes 10 de mayo, 9:30 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. En nuestra serie ¿Por qué la esclavitud?, presentamos Infancia a la venta. En India, la mayor democracia del mundo, se compran y venden millones de niños y niñas vulnerables, a los que solo se les da lo que necesitan para sobrevivir un día más. Este martes 11 de mayo a las 9 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. No la volveré a ver. Ya tomé la decisión. ¿Vas a hacer eso por el bien de Ruka? Ritsu, ¿no pensarás vengarte de ella? Yo quiero que Ruka esté muy contento. Es lo único que quiero. Parece contento a simple vista, pero en realidad extraña a su madre. Yo creo que iré a verla pronto. Cuando vea esto, seguramente querrá venir. Espera. Quisiera ir yo una vez más. Yo mismo le diré lo que siente Ruka. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Me lavo las manos con agua y jabón, con agua y jabón, con agua y jabón. Porque la limpieza dice mi mamá que
es una belleza y salud nos da. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Me lavo las uñas y las muñequitas. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Con agua y jabón, con agua y jabón. Me lavo las manos con agua y jabón. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que habrá justicia para las víctimas del accidente del metro de la capital que dejó más de una veintena de muertos y decenas de heridos, mientras el gobierno de la Ciudad de México anunció que una empresa noruega hará el peritaje. Después del trágico accidente de metro de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió una investigación a fondo. El desplome del puente en la línea 12 dejó más de una veintena de muertos y varias decenas de heridos. Se va a actuar, y yo coincido, con apego a la legalidad y también con justicia. Va a haber justicia. No va a ser como antes. La vía fue inaugurada en 2012 por el actual canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien entonces era alcalde de la capital. Tras el accidente indicó que estaba a disposición de las autoridades para las investigaciones. Ebrard es visto hoy como un potencial candidato del oficialismo en las presidenciales de 2024. Por su parte, el gobierno capitalino anunció que la empresa DNB, con sede en Noruega, será quien haga el peritaje de la tragedia ocurrida el 3 de mayo. Es una empresa experta en administración de riesgo, análisis forense y análisis causa-raíz de fallas catastróficas en instalaciones estratégicas. Entre muchos de sus proyectos se encuentra la investigación forense por la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon de la empresa British Petroleum. El tramo, también llamado Línea Dorada, costó unos $1.200 millones y tiene una longitud de 24,5 kilómetros. 2 años después de la inauguración de la línea, en 2014, se suspendió el servicio por un desgaste en las vías y ruedas de trenes. Un estudio de la empresa Sistra concluyó que había problemas en el diseño, operación y mantenimiento de las vías. En 2015, ante una comisión investigadora del Congreso, Ebrard se desvinculó de las fallas. En el sismo de 2017, 6 estaciones registraron afectaciones y fueron cerradas. En enero de 2018, el metro dijo que había reforzado la estructura. El Sindicato de Trabajadores del Metro aseguró el martes a medios locales que ingenieros ya habían comunicado fallas en distintas ocasiones. El presidente Nayib Bukele convocó a los embajadores acreditados en El Salvador para reclamarles por la condena internacional contra su país, luego de que el Congreso oficialista destituyera a magistrados supremos y al fiscal general. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, convocó embajadores acreditados en su país para reclamarles por la condena internacional que recibió en los últimos días. El sábado, el Congreso, donde tiene mayoría, destituyó a magistrados supremos de la Corte Constitucional, señalados por el gobierno de adoptar decisiones arbitrarias. También despidió al fiscal general, a quien se le vincula con un partido político opositor. El mandatario defendió que las decisiones del Congreso estuvieron apegadas a la Constitución y afirmó que le pareció extraño el reproche desde el extranjero. Organizaciones de la sociedad civil también han condenado las destituciones. Bukele aseguró que el pueblo está contento con las acciones de los legisladores, elegidos por la población, y dejó claro que tener mayoría en el Congreso le permite realizar cambios en las instituciones. Sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser en pequeño como ustedes. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen. Porque entonces nunca vamos a ser como ustedes, sino solo una colonia o un país subdesarrollado. El encuentro se realizó el lunes a puerta cerrada, pero el martes el gobierno de Bukele la transmitió por televisión en cadena nacional. El embajador de Chile y el de la Unión Europea protestaron por la difusión, indicando que habían acordado que el encuentro sería sin prensa y privado. A la cita no acudió el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien. El martes, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que Washington debe responder ante la destitución de magistrados en El Salvador.
Y terminamos esta entrega informativa. Agradecimos como siempre su compañía y les deseamos que tengan un feliz día. Recuerda, a las 12 mediodía, más información en Costa Rica Noticias. A continuación, Café Nacional.